Vamos a pasar directamente a la palabra, aprovechando el espíritu lindo que hay. Como saben, estamos en la epístola a los romanos. Estamos trabajando esta carta maravillosa a la que le hemos llamado la Constitución de una Nación Santa. Estamos en un formato de predicación expositiva. Ya estamos en la semana número 24. Dentro de esta Constitución, dijimos también que el capítulo 9, 10 y 11 son como una mini constitución de lo que es el Israel terrenal, porque esos 3 capítulos nos están hablando del Israel físico, ¿sí? Así que ahí tenemos una luz y un norte de cómo Dios está trabajando con el Israel terrenal, cómo Dios trabaja también, estamos viendo a través de la justicia y su justificación con su nación santa, con su pueblo verdadero, su pueblo oficial, podemos decir que es la iglesia. En esos primeros capítulos, los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, usted va a ver que son todo constitutivos, son como una constitución, son muy doctrinales. Ahí encontramos todas las doctrinas de la gracia, como hemos venido viendo, y nuestro objetivo es hacer la exégesis de la carta a los romanos. Pero a partir del capítulo 11, donde ya empecemos en el 12, 13, 14, 15 en adelante, vamos a ver que los próximos 5 capítulos son mandatos o deberes de cómo debemos vivir. Hasta ahora vamos a ver todo lo que es doctrinal, constitutivo, y después vamos a ver en los últimos capítulos los mandatos para una vida cristiana. Así que es muy probable que el próximo domingo usted vea un cambio en la forma en que Pablo viene escribiendo. Y hoy comenzamos con, basados en Romanos 11, el subtítulo es La salvación de Israel, y esto va a traer luz a las preguntas, a muchas preguntas que tienen los cristianos modernos en quién es el pueblo de Dios, quién es Israel, es importante Israel, es importante lo que está pasando. Hoy estamos viendo las noticias, es importante, nos afecta o no nos afecta lo que está pasando, qué tiene que ver eso con la iglesia. Todo eso el apóstol Pablo lo va a explicar en este capítulo 11 y lo vamos a entender mucho mejor. Pablo ahora va a traer luz sobre un tema muy importante que tiene que ver con el Israel terrenal, como hemos dicho. Y esto es importante para nosotros, pero también para muchos grupos, esos grupos que usted habrá oído por ahí que abundan en este tiempo, los grupos judaizantes, las iglesias muy volcadas al judaísmo, a judaizar, esos grupos que también se llaman mesiánicos o también de las raíces hebreas. Son grupos de creyentes que hacen un énfasis distorsionado, desmedido, por no entender el capítulo 11, el capítulo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a ir a Romanos 11.1, ya comenzando con la carta. Romanos 11.1, dice el apóstol Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Automáticamente, inmediatamente viene la respuesta, dice: de ninguna manera o en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado, dice Pablo aquí. Esa palabra la podemos reemplazar por no ha sido reemplazado, removido del plan eterno Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Y aquí el error que se comete comúnmente es: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y poniendo el foco en el Israel terrenal, dice, ¿no? Y no está hablando del Israel terrenal, está hablando de Israel. Entonces, fíjese, volvamos a leerlo. Primero, que la respuesta de Pablo es de ninguna manera. ¿Por qué lo va a decir? Porque yo soy israelita. O sea, Dios no ha desechado a su pueblo porque yo soy israelita, y esa es una muestra de que el pueblo de Dios no ha sido desechado. Solo hay que cambiar el foco y ponerlo en la iglesia y no ponerlo en los judíos que rechazaron al Mesías. Entonces, ¿ha desechado a su pueblo? No, lo podríamos decir con estas palabras, no, porque toda la iglesia temprana o toda la iglesia primitiva estaba compuesta por israelitas. Y esa es la muestra de que el pueblo de Dios no ha sido desechado, sino que el pueblo de Dios ha sido salvado.
Y ahí nos cambia un poco el foco que estamos acostumbrados, ¿no? No, Dios no ha desechado a los judíos que hoy están siendo bombardeados. No está hablando de ellos, está hablando de los que recibieron al Señor. Acuérdense lo que vimos en el capítulo anterior, la semana pasada. Entonces, que algunos de los judíos hayan sido cortados y endurecidos, no significa que el pueblo de Israel haya sido desechado, sino que ha sido salvado. ¿Cuántos están entendiendo? El foco está en la iglesia, el foco está en el Israel que recibió al Mesías y no en el Israel que rechazó al Mesías. Entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, porque recibió el Espíritu Santo. Eran todos los que estaban en el aposento alto, su pueblo fue salvado. Entonces podemos responder a esta pregunta de esta manera: ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, sino que los ha salvado enviándoles el Espíritu Santo. Esa es la respuesta que Pablo está tratando de dar. Entonces, sí es verdad que son pocos, es verdad que son un remanente, pero eso estaba profetizado, como vimos la semana pasada, por Oseas, por Isaías. Todos los profetas habían profetizado que una parte de Israel iba a ser endurecida y que otra parte, eran un remanente, iba a recibir al Señor. Y acá Pablo va a justificar o va a reafirmar lo que está diciendo, y vamos a ir a Romanos 11:13 o a la próxima placa, ahí porque vamos a continuar con un poquito del anterior, y le dice: ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura? Y ahí se remonta a los días de Elías, cuando habían matado a los profetas y Elías andaba escapando y se sentía solo. Trasladémonos a ese tiempo. Dice: ¿cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Así estaba Elías en esos días. Estaba desesperado, se sentía solo, creía que él era el único que había quedado. Pero dice Pablo, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo, o sea, lo que le está diciendo a Elías, en este tiempo ha pasado lo mismo. Lo que Pablo nos está diciendo es que en este tiempo ha pasado lo mismo. Elías dice: he quedado yo solo. Tranquilo, Elías, le dijo el Señor, hay 7,000 más que vos no los conocés, que yo me los he guardado y no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Así pasa lo mismo en este tiempo. Nosotros decimos: pero todos los judíos han rechazado al Señor. No, usted no los conoce. Hay muchos judíos en este tiempo y en los días del Señor Jesucristo que recibieron al Mesías, que creyeron en Él. Y esos son los 7,000 que el Señor se ha guardado. Ese es el remanente que el Señor ha protegido y se ha reservado para Él. Entonces, a veces, por no entender esto, la gente pone el foco en los que no han creído, en los que lo rechazaron. Y toda la discusión se centra en el Israel terrenal. Cuando el Señor pone el foco ¿en quién? En aquellos que son su pueblo, en aquellos que fueron escogidos, en aquellos que los recibieron. Ese es el pueblo de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo y está tomando como ejemplo lo que pasó en los días de Elías. Entonces dice el 5, así también en este tiempo, situémonos en los días de Pablo, así también en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y aquí Pablo va a citar está situando esta situación que vivió Elías para que nosotros lo entendamos. Entonces, que usted no los conozca no significa que hoy no existan cientos o miles de judíos que están recibiendo al Mesías. Y eso nos va a ayudar a entender también lo que estamos viviendo y en unos minutos vamos a hablar, también vamos a hacer una referencia a lo que está pasando hoy actualmente en la tierra de Israel. Y acá Pablo dice cómo fueron escogidos. Fueron escogidos ¿cómo? Como somos escogidos todos, por gracia. Somos escogidos, ellos fueron escogidos por gracia como lo somos todos nosotros. Y automáticamente pasa al 5, leemos el 5 otra vez, dice, y así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya
no es obra. Acá Pablo, como siempre decimos, es apretadito para escribir, pero si nosotros nos tomamos el tiempo y nos sentamos con paciencia, vamos a lograr entender lo que él está diciendo. Parece un juego de palabras, pero en realidad lo que quiere decirnos, hermanos, si es por obra, ya no es por gracia, y si es por gracia, no es por obra. ¿Por qué dice eso? Porque los judíos se querían justificar por las obras de la ley, como vimos la semana pasada. Entonces, cuando ellos quieren reemplazar el sistema de Dios, el sistema que es por gracia, por un sistema de obras, aquí Pablo tiene que reafirmar esto que está diciendo ahora. Entonces, toda persona que Dios salva, ya sea de los judíos o de los gentiles, Dios lo ha escogido por gracia. Por eso usted está en este lugar, no porque usted era excelente, no porque usted era genial, no porque usted era más bueno que sus vecinos. Usted está aquí por gracia. Eso lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos entendido. Estamos aquí por gracia, no merecíamos nada. Entonces el Señor viene a nosotros, nos atrae, nos regala la fe y podemos creer. Solo podemos creer si Él nos regala la fe, y por esa fe pasamos a ser justificados. Y cuando somos justificados, descubrimos que habíamos sido predestinados. Ahí descubrimos que el Señor tenía un destino para nosotros puesto de antemano, y comenzamos un camino de santificación, que es el camino que estamos recorriendo ahora. Es un camino de perfeccionamiento, es un camino de santificación. ¿Por qué? Porque tenemos un destino de gloria. El Señor ha puesto un destino de gloria para cada uno de nosotros. Por eso hay que prestar atención. Por eso mi oración es: Señor, despiértanos, no permitas que tengamos el corazón endurecido, no permitas que estemos distraídos con las cosas de este mundo, porque, mi hermano, todas las cosas de este mundo pasarán. Todo lo que tenemos, todo lo que administramos, hay que administrarlo bien, pero sepa que eso no puede ser más importante. Tu trabajo no puede ser más importante, tus cosas no pueden ser más importantes que el propósito del Señor. Hay que administrar las cosas, sí, hay que hacerlo bien, pero mayor que todo eso es lo que el Señor nos ha regalado, y tenemos que cuidarlo. Tenemos que proteger y guardar el depósito que el Señor nos ha regalado. Y de esa manera Él escogió a Pedro, Él escogió a Pablo, a Apolos, a María y a todos los que le recibieron en ese tiempo, que era un remanente, era un pequeño grupo. Se calcula que en esos tiempos en Israel habían alrededor, igualito que en Mendoza, casi 2 millones de personas, y que fueron solamente 10.000 los que al principio recibieron y creyeron en el Señor. Así que imagínense, eso es un remanente. Un remanente es un pequeño grupo, es una porción que el Señor se apartó para él. Y ahora Pablo va a introducir, se va a meter en este misterio de lo que fue el endurecimiento de Israel. Algo que tenemos que saber como creyentes, como cristianos. ¿Por qué fue endurecida la otra parte? ¿Por qué la mayor parte de los judíos no recibe al Señor? ¿Por qué? Vamos a ir a Romanos 11:7. Y Pablo sigue con las preguntas y dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y aquí esto es mucho más bravo de lo que aprendimos nosotros cuando el Señor a nosotros aprendimos que el Señor nos endurece. Significa que Él te deja a tus propios pensamientos para que vos hagas lo que vos quieras, pero aquí el Señor va a tener un trato diferente con esta gente, porque estos judíos, esta parte de Israel, ellos ya tenían un conocimiento, fueron expuestos al conocimiento. Entonces mire lo que dice: los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. De ahí viene la palabra estúpido. Cuando una persona estúpida es una persona que tiene un estupor. Es una persona que está con un espíritu de estupor, que está adormecida. Eso significa estupor, espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y ahí lo que está citando Pablo es una cita de Deuteronomio 29:4. Y es el contexto, el mismo contexto de cuando el pueblo de Israel iba por el desierto. Y porque les gustó pecar, el Señor dice: no van a entrar a la tierra prometida. Y dice que toda esa generación murió en el desierto y no entró a la tierra prometida. Está citando eso mismo Pablo. Es lo que Dios hizo
para que esa gente no entrara a la tierra prometida. Está citando ese pasaje. Y también lo cita a David en Romanos 11:9. Dice Pablo, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Esa era la oración del rey David contra aquellos que se oponían a Dios. Porque estos israelitas, estos judíos, se estaban oponiendo a la verdad de Dios. En un momento Jesús les dice, ni siquiera entran ustedes y no dejan entrar a los otros. Ustedes se han empecinado en poner su sistema de salvación por las obras y ir en contra de lo que vimos también la semana pasada, cuando vimos que hasta Abraham, el que ellos dicen que es su padre, fue justificado por la fe. Que usted podía ver ahí en la misma Torá que ellos tienen en su mano, que la justificación es por la fe, nunca fue por las obras, pero ellos, yendo en contra de la voluntad de Dios, quieren establecer un sistema de justicia propio, que es el sistema de obras. Entonces Dios contra eso tiene un enojo muy grande. Eso explica por qué el Señor, mire cómo Pablo cita a David en el 11:9, dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa. Su convite son sus mesas idolátricas, donde ellos cometían idolatría y comían lo sacrificado a los ídolos. Dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Mire lo que Dios hace. Esto es mucho más tremendo de una simple persona que el Señor lo entrega a sus pensamientos. Aquí Dios está interviniendo directamente sobre estas personas y dice, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Qué significa el agobio de espalda? Ser humillados. Una espalda encorvada nos habla de humillación y el Señor los ha humillado. Fíjese, desde los días de Pablo hasta los días de hoy, es un pueblo que ha sido totalmente humillado, perseguido, masacrado. Cuando usted ve la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron perseguidos, cómo 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración. Cuando vemos todo eso decimos, ay, los persiguen porque ellos tienen a Dios. No, ese es el resultado de que un día dijeron, la sangre de ese hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El Señor les dijo, todo esto se cumplió y se ha estado cumpliendo hasta el día de hoy. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Hermanos, es tremendo lo que pasa con el Israel actual. Y agobia la espalda para siempre. De esto habló Jesús. De esto mismo habló Jesús en Mateo, en Juan y en Lucas. Mire, vamos a Mateo 13:10. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? A nosotros que nos gustan tanto las parábolas. Le dicen los discípulos a Jesús, ¿por qué le hablas por parábolas? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que es Dios interviniendo directamente con aquellos que teniendo al Mesías frente a sus ojos lo rechazaron. Y eso me trae a la memoria algo que dice en hebreo. Y nosotros, ojo, nosotros los cristianos, que tenemos el mensaje del Evangelio frente a nuestros ojos, que lo oímos todos los domingos, que escuchamos el Evangelio de nuestra salvación todos los días, no estamos exentos al enojo del Señor. Entonces prestemos atención a lo que dice. Y respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y estas palabras, fíjese, ¿qué significan? Acá, en otras palabras, al que se le ha concedido saber, es decir, a los que yo escogí, se les va a dar más conocimiento. ¿Hasta dónde? Hasta desbordar. Yo me les voy a revelar a ustedes. Pero al que no se le ha dado o no se le ha concedido saber las cosas del reino, que eran los judíos de esa época y muchos de la época actual, dice, a los endurecidos, aún lo poco que pretenden saber, les será quitado. Esto explica, cuando usted hoy estudia el judaísmo y usted estudia en los libros que ellos leen, yo he leído partes del Talmud, cuando usted ve lo que los judíos actuales hacen, que hacen espiritismo, que estudian un libro llamado la Kabbalah, que es todo esoterismo, es idéntico a la brujería que hace cualquier satanista de este mundo. Y usted dice, claro, como lo hacen los judíos, nosotros decimos, ay, debe ser bueno eso. No, ellos van a orar a la tumba de los rabinos, por ejemplo. Oran a los muertos. La gente más religiosa me estoy refiriendo, no a los judíos seculares.
Me refiero de los judíos ortodoxos, de los ultra religiosos. Eso que usted ve con sombrerito negro, con rulitos que les cuelgan, que están todo el día en la sinagoga. Esa gente hace cosas aberrantes en su vida religiosa judaica. Y muchas cosas las hacen en lo oculto. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo Pablo? Aún ellos, lo que pretenden conocer, aún eso les será quitado. Les quitó todo conocimiento. Sus ojos han sido oscurecidos. Por eso viven la vida que ellos viven. Es asombroso leer lo duro y lo obstinados que eran los judíos en los tiempos de Jesús. Es por eso que el Señor les hablaba como les hablaba. Mateo 13:13, por eso les habló por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entiendan. O sea, Jesús no quiere que se conviertan. Jesús no quería que se convirtieran. Dice, yo les hablo por parábola para que no se conviertan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Estoy en Mateo 13:14. Y Jesús está citando a Isaías. Fíjese, todo está profetizado. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahí Jesús está citando Isaías 6 del 9 al 10, no lo tenemos, pero usted anótelo y pues lo ve si le interesa en su casa. ¿De dónde está sacando estas palabras el Señor Jesús? Está citando al profeta Isaías. Mire la autoridad que el Señor Jesús le da a Isaías para que nosotros también veamos las profecías, creamos en las profecías de los profetas y sepamos que todo esto ya fue profetizado. ¿Y qué situación está tomando del profeta Isaías? Y de cuando el pueblo de Israel ya se había totalmente desviado, el pueblo de Judá se había desviado y venían pronto los babilonios para llevárselos cautivos. Se los iban a llevar cautivos. El Señor les había cegado el entendimiento. Y de eso está trayendo Jesús, las profecías que se habían dado sobre Judá en los días que iba a caer Judá en manos de los babilonios. Y Jesús está trayendo eso a la memoria. Dice, esto que está pasando ahora es igualito a los que les pasó en los días que fueron llevados cautivos a Babilonia, y es igualito a lo que les pasó a los que se murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Fíjese, esa es la situación en la que está el Israel terrenal. Y seguidamente dice en Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos. Aquí entra usted que está escuchando el Evangelio. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Hermano, dice la Escritura que lo que nosotros sabemos del Señor Jesús y la comunión que tenemos como cuerpo de Cristo hoy con el Señor Jesucristo es algo que anhelan vivir los ángeles. Hay algo especial entre Cristo y su cuerpo, que es la iglesia, que no lo disfrutan los querubines, que no lo disfrutan los serafines, que no lo disfrutan los ángeles. Es solo para su esposa. A ver, varón, usted con su esposa disfruta cosas que no disfruta con nadie, ni con sus hijos. Entonces, lo que usted disfruta con su esposa es solo para su esposa. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Disfruta con nosotros cosas que no disfruta y no comparte con ángeles. Y la Biblia dice que los ángeles quisieran. Dice que ellos ven, pero no participan de lo que nosotros vivimos, que es la redención, que es la sangre, que es la comunión en el Espíritu Santo, que es ser parte de su propia carne y de sus propios huesos. Eso es lo que se nos ha dado de parte del Señor. Mi hermano, no lo dilapides, no lo menosprecies. Eso es lo que nos está diciendo. Porque si no, corremos el riesgo de que nos pase lo mismo que les pasó a estos judíos que rechazaron el conocimiento. Entonces las Escrituras nos dejan ver que este endurecimiento, recuerde que estamos en el endurecimiento del pueblo de Israel físico, ocurrió por dos motivos. Primero, porque rechazaron el conocimiento. No es que eran ignorantes, rechazaron el conocimiento. Porque una cosa es que usted ignore, bueno, yo no sabía, yo no sé nada. Otra cosa es que usted tenga conocimiento y rechace el conocimiento. Por eso dice que será mayor la condenación para aquellos que fueron expuestos al conocimiento. O sea, no era ignorancia, era rechazo. Y eso está
no lo traje, pero en Primera de Pedro 1, del 10 al 11, los profetas indagaron y ellos conocieron la gracia y supieron que esa gracia estaba destinada para nosotros. Dice, no es para nosotros, pero será para la iglesia. Y estos judíos rechazaron esa gracia. Rechazaron la gracia y establecieron su propia justicia, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, esto nos tiene que dar a nosotros una enseñanza. Que los que rechazan el conocimiento de Dios actualmente van a ser endurecidos. ¿Por qué se puede endurecer mi corazón? Y estoy hablando de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. ¿Por qué se puede endurecer nuestros corazones? ¿Por qué hay cristianos que tienen el corazón endurecido? Porque han rechazado la verdad. Porque han resistido lo que el Señor les habla. Cuando nosotros como creyentes resistimos al Señor, lo único que logramos es que nuestro corazón se endurezca. Como me dijo una persona una vez, estoy asintomático, no siento nada. Se le había endurecido el corazón. Pastor, estoy asintomático, me decía, no siento nada. Voy a la iglesia y no se me mueve un pelo, escucho el mensaje, no se me mueve un pelo. Hermano, corazones endurecidos, ¿por qué? Porque cuando oímos la voz, la rechazamos. Por eso dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas veces vino la palabra sobre tu vida? ¿Cuántas veces vino el Espíritu, te habló y nosotros quisimos seguir en la nuestra? ¿Sabe qué provoca eso? Endurecimiento de corazón. Se nos endurece el corazón. Y después, obvio que vamos a estar asintomáticos, no sentimos nada. Podemos escuchar el mejor mensaje de la tierra y no se nos mueve un pelo. ¿Por qué? Porque el corazón está duro. ¿Qué tengo que hacer si mi corazón está endurecido? Lo que hicimos recién. Señor, ablanda nuestros corazones. Vuélvete al Señor en arrepentimiento. Vuélvete al Señor a orar. Tírate de rodillas. Te llevará un tiempo, pero el Señor es fiel. El Señor es bueno. Ablanda nuestros corazones. Vuelve a hacernos otra vez sensibles. Pero si usted no gestiona su corazón y yo no lo gestiono, me voy endureciendo. Vengo un domingo en automático, levanto la mano en automático, escucho el mensaje en automático, sigo viviendo mi vida y no me doy cuenta que estoy como la rana en la olla que le han puesto con agua y le han encendido la hornalla. Y se está muriendo, nada más que no se da cuenta. Entonces nosotros tenemos que prender todas las alarmas, mi hermano. ¿Por qué? Porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Despierta, iglesia, me lo digo yo y se lo digo a usted porque esto es lo más sano que podemos oír. Despertemos nuestras vidas, volvámonos a la oración porque el Señor viene por su iglesia. ¿Y qué pasa cuando se endurece el corazón? Lo mismo que está diciendo aquí, las espaldas dobladas. Pastor, ¿por qué vivo humillado? ¿Por qué vivo humillada? ¿Por qué todo me va mal en la vida? Porque está pasando lo que el Señor prometió cuando rechazamos la verdad, cuando rechazamos el mensaje del Evangelio, cuando rechazamos a vivir como el Señor quiere que vivamos, somos humillados. Nuestras espaldas empiezan a estar encorvadas. Entonces usted ve cristianos humillados toda la vida. Usted dice, ¿por qué? Y no es que vayamos, pero la humillación que el Señor quiere de nosotros es la humillación por predicar el Evangelio. Pero a veces somos humillados nosotros por dureza de corazón. Y eso es lo que no se entiende muchas veces. Y ese es el principio de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es los que conocieron, pero se empezaron a alejar del Señor, se les enfrió el corazón y se apartaron de la verdad. Eso significa apostasía, apartarse de la verdad. ¿Quién puede apostatar? El que alguna vez estuvo en la verdad. No, un impío no puede ser apóstata, ese ya es un incrédulo impío, pero apóstatas son los que conocieron y se apartaron. El principio de la apostasía es rechazar la palabra que el Señor nos habla. Sí, el Señor está diciendo que vivamos en santidad, que no amemos el mundo, pero no importa, yo sigo amando el mundo. Siga por ese camino y va a ver cómo termina. O sea, dos cosas por qué vino el endurecimiento. Primero, por rechazar el conocimiento, que es muy peligroso, que es lo que acabamos de ver. Y segundo, para que pudiera entrar la plenitud de los gentiles. Son los dos motivos que da Pablo. Si yo los endurecí, primero porque rechazaron el conocimiento. Por eso hay una parábola, que ahora se me está viniendo la parábola cuando dice que un hombre tenía una
una finca, entonces dice que había dejado unos trabajadores ahí trabajando, y después le manda a uno de sus siervos y lo matan, y después le manda a otro siervo y lo termina matando. Dice, ahora voy a mandar a mi hijo. Voy a mandar a mi hijo para recuperar mi finca. Viene el hijo, ¿y qué dijeron los labradores? Dice, ahí viene el hijo, matémosle. Mire qué fuerte esa parábola. Esa nos está enseñando que ellos sabían que era el hijo y lo crucificaron igual. Muchos sabían que ese era el Hijo de Dios y lo crucificaron. Hermanos, eso explica por qué el Señor es tan severo y fue tan severo con una parte de Israel. Mire, yo estaba viendo, actualmente esto pasa en las calles de Jerusalén. Son los más religiosos, los ortodoxos, esos que andan con sombrero, con rulito y con toda la vestimenta y andan con la Torá, están todo el día en la sinagoga. Cuando ven a los cristianos que van a hacer, veo que los cristianos solemos ir a hacer tour y vamos a conocer la tumba de Jesús y viajan y vamos a conocer allá, los escupen a los cristianos, insultan a Jesús, son violentos, le pegan a los cristianos, no los seculares, los religiosos, los que el Señor endureció. Justamente ayer veía a uno insultando a Jesús. ¿Por qué? Porque iban con el crucifijo, van muchos católicos, van muchos evangélicos, van a conocer la Tierra Santa y los atacan. Y son los mismos de las sinagogas. Eso para que usted vea lo que es estar totalmente cegado. Y aún lo que tienes, el poco conocimiento que tienes, te será quitado, les dijo el Señor. Vamos a Romanos 11:11. Pero como acá hay un misterio que está tratando de explicar Pablo, dice Romanos 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Aquí la traducción sería, ¿han tropezado para nunca más volverse a levantar? ¿Los ha desechado el Señor para siempre? De ninguna manera es la respuesta. Por eso dijimos recién que Dios tiene un plan con ellos. Por eso dice la Escritura que el endurecimiento de Israel es temporal. Por eso leímos la semana pasada que Jesús le dijo, ahora de ningún modo me veréis, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque un día, en los días finales, los judíos le verán y le reconocerán. Entonces Pablo lo está explicando aquí en Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Ahí por eso siempre decimos que Pablo es apretado para escribir. Lo que está diciendo es, los ha quitado del propósito eterno de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocar a celo a los judíos. Entonces tiene un doble propósito que él haya endurecido a su pueblo y haya llamado a los gentiles. ¿Por qué? Porque quiere provocar a celo a los judíos. Romanos 11:12. Y si su transgresión fue la riqueza del mundo, o es la riqueza del mundo, usted sabe que gracias a que ellos, lo vimos la semana también anterior, gracias a que ellos fueron endurecidos, gracias a que ellos rechazaron la verdad, gracias a que el Señor los endureció, el Señor apuntó hacia los gentiles porque estaba profetizado y era parte de su plan eterno. Entonces empezó a llamar ¿a quién? A las naciones de la tierra. Por eso nosotros estamos hoy en el conocimiento del Mesías. Esto es maravilloso entenderlo. Y dice Pablo, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su desafección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, va a haber una restauración. Así que no es que ya Dios los desechó, hay doctrinas erróneas, está una muy conocida que es la doctrina del reemplazo, que son herejías. No, ahora Dios desechó a Israel y ahora es la iglesia y a ellos los descartó. Y no es así, hay que conocer los pormenores de todo lo que está pasando. Hay un endurecimiento temporal sobre el Israel terrenal hasta que, dice, entre la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿cuánto más será su plena restauración? Y estas profecías las vimos la semana pasada también en Zacarías. Vuelvo otra vez a lo de la semana anterior y vuelvo a leer Zacarías 12:10, 13 del 1 al 2 y el 6 y el 13 del 8 al 9. Ahí están todas las profecías de cómo el Señor un día va a restaurar a los judíos terrenales. Entonces tenemos que conocer un poquito lo que va a pasar en los días finales. Y por eso es tan importante lo que está pasando hoy, porque percibimos por el Espíritu que estos son las primeras contracciones, son los rumores de guerra. Fíjese anoche en la madrugada o ayer, los que han leído las noticias, los Irán atacando a Israel. Y tal vez no empiece la tercera guerra mundial. Muchos hablan de tercera guerra mundial. Puede que sí, puede que no, pero son las
las pequeñas contracciones que nos empiezan a mostrar que algo se acerca, cosas que van pasando y que tenemos que pedirle al Señor tener la capacidad de ver qué es lo que pasa y de entender el escenario mundial, porque no podemos vivir en oscuridad y sin saber lo que pasa. Para eso tenemos la palabra. Entonces todas las naciones, dice la Biblia, que un día van a rodear a Israel para destruirlo y que va a comenzar una guerra, literalmente lo dice la Escritura. Comenzará una guerra y ese será el momento para que el Mesías regrese a liberar al Israel terrenal. Mateo 24:22, ahí va a pasar esto. Y ya me salgo de acá porque simplemente es para cerrar la idea, pero Mateo 24:22, palabras de Jesús, dice: si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando de una gran tribulación y que el Señor la va a acortar porque si no, no quedaría ninguno vivo. Eso es lo que va a vivir Israel. No estoy tocando el tema de la iglesia porque la iglesia tiene otro trato. Nosotros estamos en un rapto, el Señor nos va a sacar de la ira. Después, los que hemos estudiado ya el libro Apocalipsis hace algunos años aquí, sabemos que la iglesia se va antes de la ira de Dios, pero la iglesia atraviesa toda la gran tribulación. Pero vamos a ser quitados de lo que se llama la ira, que va a ser estos días donde el Señor Jesús está hablando que si esos días de ira no se recortan, no quedaría ninguno vivo. Eso pasa en un periodo muy corto, muy breve. Entonces el Señor va a cortar esos días. Y en Jeremías está profetizado ese día, Jeremías 37. Dice: cuán grande es aquel día. Mire, cuando los profetas decían con signo de exclamación, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. A Israel también se le llama Jacob, por eso ahí está hablando de los judíos. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado también. Este es el plan perfecto de Dios. Entonces nosotros sabemos, y también lo mencionamos la semana pasada, que de todo el cúmulo de judíos que van a vivir al final de los días, 2 de cada 3 judíos van a ser masacrados y solo uno se salvará. Es decir, en los días final, 1 de cada 3 judíos formará parte también de un remanente que va a creer en el Señor, en el Mesías. Y ahora me vuelvo otra vez a la carta a los Romanos, Romanos 11:13. Y Pablo sigue diciendo: porque a vosotros les hablo, gentiles, a ustedes. Todas estas palabras son para nosotros, para que entendamos, para que tengamos una comprensión del mundo en el que vivimos y de los tiempos que vivimos y vamos a vivir, y de que tenemos que estar preparados, que usted no puede enfrentarse. Imagínense, hermanos, una tercera guerra mundial hoy día afectaría tu vida, tu economía, tu todo. No sabemos, hoy hay pandemias, ya tuvimos una pandemia, parece que están amagando con tirar otra. Todo eso afecta a nuestras vidas y nosotros tenemos que estar conscientes de qué es lo que está pasando. No podemos simplemente comer, dormir y respirar. Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Entonces Pablo le dice: a ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Mire, los judíos tuvieron 12 apóstoles. Y el 13 fue Pablo y fue enviado a los gentiles. Uno solo nos mandaron a nosotros, todos los otros fueron a los judíos. Pero a nosotros se nos mandó el apóstol Pablo. Dice: yo soy el apóstol a los gentiles. Romanos 11:14, por si de alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Ya Pablo acá, recuerde que lo vimos también la semana anterior, el capítulo anterior. Dice: desearía ser yo anatema por amor a los de mi sangre. Yo quisiera salvar a los que son mis paisanos, mis compatriotas. Y dice Romanos 11:15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y aquí, ¿a qué se refiere Pablo con la admisión de Israel? Con lo que estamos hablando, de la restauración, de ese remanente de los últimos días. Yo sé que esto es difícil entenderlo oyendo, hay que tener un gráfico, hay que tener una línea, una recta de tiempo para poder entender, pero usted sabe que lo hemos hecho y si hace falta lo hacemos. Y en la célula lo podemos aclarar para que todos tengamos comprensión de lo que se está hablando, lo que se está enseñando, lo que se está predicando. Pero no es difícil de entender, simplemente hay que dedicarle tiempo y poder comprender las cosas que también hemos enseñado en otra oportunidad. Entonces acá dice que cuando sea salvo, Pablo dice, cuando sea salvo este remanente de los últimos días, dice que eso va a provocar resurrección de los muertos. Y aquí nos metemos, bueno, acá tenemos 2 posturas que haremos bien en conocer.
Aquí se refiere a cuando Israel va a ser admitido en el reino de Dios y se dará la resurrección de los muertos, y lo que creen algunos o creemos algunos que es el comienzo del reino milenial. Otros creen que es una expresión de, bueno, que Israel sea admitido en el reino de Dios va a ser como una resurrección. Creen que es una expresión. Yo cumplo en darle las dos posturas más conocidas que hay. Que Israel sea salvado en el final de los tiempos será, ¿qué traerá como resultado? Resurrección de los muertos. Personalmente creo que es la resurrección del fin. Entonces, para entender un poquito, la iglesia habrá atravesado la tribulación, eso tiene que estar claro. Yo no creo en un rapto pre-tribulación donde nosotros estamos todos tranquilos y no vamos a vivir ningún sufrimiento. Olvídese, eso lo hicieron unos hombres haciendo películas que engañaron al mundo con las películas, dejados atrás, famosas películas que todos veíamos hace como 30 años atrás, pero que no son bíblicas, no se ajustan a la escritura. En ninguna parte dice que el Señor va a librar a la iglesia de la tribulación, dice que la va a librar de la ira venidera. Entonces no tiene nada que ver con que ya viene un rapto que nos va a librar y nosotros no vamos a sufrir nada. El cristiano tiene que estar preparado para cualquier sufrimiento que vaya a venir sobre la tierra. Entonces usted tiene que entender que la iglesia será llevada, Cristo regresará, dice la palabra, todo ojo le verá. Pues estamos hablando de los días finales de Israel. Ubíquese en lo que estamos hablando, en Israel. No saquemos el foco de Israel. No estamos hablando de la iglesia, pero necesitamos poner esto para que se entienda todo. Dice que 1/3 de los judíos caerá en él, el resto habrá sido perseguido y muerto en lo que se conoce como el día de Jacob y la gran tribulación o la gran ira, y seguidamente se establecerá el reino de Cristo en la tierra. Será en ese momento que el reino de Dios será establecido. Y como le dije recién, hay dos posturas. Los amilenialistas piensan que allí termina todo y Cristo le entrega todo al Padre. Y los premilenialistas creen que allí comenzará un reino de 1000 años, donde Cristo reinará juntamente con la iglesia por 1000 años más. Entonces son dos posturas, pero sea como sea, la postura que a usted le guste más, la verdad es que Cristo viene. La verdad es que el Señor viene por su iglesia y que al final de los días Israel será restaurado y se sumará a lo que es el reino de Dios. En Mateo 24:3 el Señor Jesús habló de estas cosas. Y dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí cuando habla del fin del siglo es fin del mundo, y cuando se dice fin del mundo es fin del sistema, no es que explote el planeta. El fin del sistema como usted lo conoce. Hoy, ¿cuál es el sistema? El sistema es Netanyahu, Vladimir Putin, el de Corea del Norte, Biden. Esto es un polvorín, en cualquier momento explota. Ese es el sistema que hoy vivimos. Si se le chifla al presidente nuestro y se quiere meter en la guerra con Israel porque es medio judío, entonces imagínense, eso es que gobiernan los hombres. Lo que le están preguntando a los discípulos a Jesús, ¿cuándo se termina este sistema perverso? ¿Cuándo se termina esto? Porque esto es invivible. Vivir con los hombres gobernando es lo peor que nos puede pasar. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del sistema en el que vivimos? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra, y mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que tranquilos, aún no es el fin. Oiremos guerra, rumores de guerra, conflictos, pestes. El Señor nos advirtió, pandemias, pestes, enfermedades que se soltarán por el mundo. Usted tiene que estar preparado como un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, para atravesar toda tribulación que venga sobre la tierra. Al punto de que si nos toca dar la vida como mártires por causa del nombre de Cristo, estemos preparados para hacerlo. Esto lo está preparando a usted y a mí, para que nosotros no salgamos avergonzados un día delante de la presencia del Señor. Que vayamos y le digamos, Señor, no amé más mi casa y mi auto que tu reino. No amé más a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo más que a ti. Porque Él dijo, el que ama padre, madre, esposa, hijo, casa, auto, trabajo, más que a mí, no es digno de mí. Y dice que un día saldremos avergonzados cuando nos enfrentemos a rendir cuenta de cómo fue nuestra carrera aquí en la tierra. Porque se levantará nación contra nación,
reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y esto es lo que se está viviendo, o lo que ya se ha empezado a vivir hoy en la tierra, mis hermanos. Las contracciones ya están. ¿Usted sabe cómo son las contracciones? Nunca quedé embarazado, pero dicen las mujeres que las contracciones, viene una, al ratito viene otra, pero cada vez son más seguidas, ¿no? Y ya cuando son muy juntas las contracciones, porque viene el bebé. Bueno, eso es un poco lo que el Señor nos quiere enseñar en esta oportunidad. Sí, hay un terremoto por allá, hay una pestilencia por allá, hay una peste por acá, pero ya cuando se empiece esto a sentir cada vez más seguido, cada vez más rápido los rumores de guerra, cada vez más los conflictos más seguidos, mi hermano, sepan que está a las puertas, que el Señor viene pronto. Tenemos que saber ver los días que nosotros vivimos. Y sigue diciendo Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. Según mi entendimiento, aquí ya la iglesia comienza a ser llevada y se empieza a hablar, el Señor Jesús le está hablando a los que van a quedar en la tierra, que son los judíos, que un día van a ser añadidos al Señor. Y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el Señor. Y entonces vendrá el fin. Será el fin del sistema como lo conocemos hasta hoy. El fin de un mundo gobernado por hombres impíos, indolentes, que lo único que tienen en el corazón es orgullo. Porque todo lo que usted ve hoy en los gobernantes de la tierra es diabólico. Y va a dar comienzo, como dice la Escritura, a una creación restaurada. La iglesia preservada y el Israel terrenal metido en el fuego y un remanente salvo por gracia. Eso es lo que se va a ver en los últimos días. Pero volvamos por favor a la parte final de Romanos 11. Esto hay que aclararlo para que se entienda por qué Pablo está hablando que va a haber una restauración de Israel al final de los días. Romanos 11:16 dice, y acá Pablo se va a meter en un tema muy interesante. Y aquí necesitamos conocer las fiestas judías, por eso tenemos que estudiar, hermanos. Si vamos a estudiar, tenemos que estudiar bien. El Antiguo Testamento hay que estudiarlo. A mí me han dicho algunos, no, yo leo el Nuevo Testamento, el Antiguo no lo entiendo. Por eso no entiende el Nuevo. O sea, muchos de los profetas y de los apóstoles entendieron el Nuevo, ¿por qué? Porque conocían al pie de la letra el Antiguo. Sino muchas de las cosas de ahora no se entienden. Entonces, Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Esa primicia es una fiesta que se celebraba en Israel, que es la fiesta de los Bikurim, que es la fiesta de los primeros frutos o fiesta de las primicias. Acá lo hemos mencionado porque hemos enseñado el principio. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, ¿qué hacían para entender esto de la masa y de las primicias? Los israelitas plantaban el trigo y antes de que se levantara toda la cosecha, se cosechaba una pequeña parte de trigo y se hacía harina. Y con esa harina se hacía una masa. Esa masa se cocinaba y se hacía un pan. Se lo llevaba el sacerdote y el sacerdote lo mecía frente al Señor en el templo. Y esa era la fiesta de las primicias. ¿Y qué se pedía? Se pedía que el Señor bendijera el resto de la cosecha. Ese es el principio de las primicias. Por eso, sobre todo los primeros días del año, consagrar todo lo que yo voy a administrar en el año. Esto puede estar discutible, a algunos no le gusta, no lo haga. Yo lo creo y lo hago. El Señor dijo, como creíste te será hecho. Yo consagro todo mi año, llevo mis primicias, traigo mis primicias a la iglesia los primeros días del año, porque creo en estos principios. Estos son principios del Señor que los podemos poner en práctica. Entonces, ¿qué se pedía? Se pedía sobre ese pan que oraba el sacerdote, se pedía bendición, victoria, salvación y gozo sobre ese pan, y se pedía que el resto de la cosecha sea igual a la primicia. Esto era un mandamiento de Dios, era un mandamiento para los judíos. Entonces, por eso está diciendo
que si las primicias son santas, también es la masa restante. Pero acá nos va a empezar a hablar de la raíz y de las ramas, y nos está dando la entrada para algo que va a empezar a hablar aquí el apóstol Pablo, muy importante que tenemos que conocer. Vamos a Romanos 11:17, y Pablo dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz. Tenga en cuenta lo que acabamos de explicar de las primicias y de la raíz, y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11:19, pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ahí le voy a pedir a Multimedia que me ponga el gráfico, porque esto hay que graficarlo para entenderlo. Aquí Pablo está hablando de dos olivos. Está hablando de un olivo que es el reino de Dios, y está hablando de otro olivo que son los reinos de este mundo, que es el olivo que usted tiene a la derecha. Vamos a describir las partes primero del olivo. Cuando hablamos de la raíz es Cristo. Cuando hablamos de las ramas, son los dos pueblos que ya hemos mencionado, tanto los gentiles como los judíos. Si usted se va al árbol, al olivo de la derecha, ese es el olivo silvestre, ese representa a este mundo, a los reinos de este mundo. Todas sus ramas son los habitantes de las naciones, lo que también se le puede llamar gentiles. Y sabemos que la raíz es Satanás, porque todos los principios que gobiernan los reinos de este mundo son de Satanás. Dice que el príncipe de este mundo es Satanás, o sea, no hay mucho más que agregar a eso. Pero también acá Pablo nos está diciendo que algunas ramas del olivo natural fueron cortadas y fueron injertadas en el verdadero olivo. Y también dice que hubieron ramas del verdadero olivo que fueron cortadas y que fueron desgajadas y que fueron dejadas de lado. Vuelvo a leer Romanos 11:6 para recordar lo que acabamos y para que entendamos este gráfico. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que la raíz es la que sustenta, si podemos volver al gráfico, la raíz es la que sustenta y nutre a las ramas. Sabemos que, ¿quién es la raíz de David? Cristo. Cristo es la primicia. Dice, si las primicias, acuérdense lo que leímos recién, si la primicia es santa, el resto de la masa es santa. Y lo que hace Pablo, si la raíz es santa, las ramas son santas. ¿Quién es el santo de Israel? Cristo. Él es el santo, Él es el que nos sustenta a todos nosotros. Él es el Cristo, Él es la primicia. Y Cristo es la raíz que sustenta todo el olivo. Él es el que sustenta el reino. Él es el reino y sustenta el reino. Él es todo. Entonces, mi hermano, para entender esto que Pablo está hablando, este pasaje no está hablando de personas individuales, está hablando de pueblos que son cortados. Fíjese que dice que una parte del pueblo fue cortado. Acá Dios no está hablando, porque muchos han utilizado esto para decirle a las personas que pueden ser cortadas de la salvación, y no está hablando de eso. Él está diciendo, así como yo dejé de lado a los judíos para poner mis ojos sobre los gentiles, si usted no permanece, puedo poner ahora mis ojos sobre los judíos. Y yo quiero que usted observe lo que está pasando en las naciones de la tierra. En la historia de la iglesia han habido oscurantismo, pero grandes avivamientos. Pero fíjese cómo está hoy el mundo. Cada vez el mundo las naciones están más reticentes al evangelio. Observe los grandes países como
que enviaron misioneros a todas las naciones como Estados Unidos. ¿Cómo está viviendo hoy ese país que tuvo una raíz cristiana donde se oraba en las escuelas? Todo se está volviendo reticente al evangelio. Y esos son señales. Son señales de que cuando empiece a menguar los gentiles, el Señor volverá a poner en los últimos días sus ojos sobre las ramas originales. Esto es para que tengamos una macrovisión. La iglesia vamos a ser llevados por el Señor, vamos a reinar con Él, vamos a pasar toda la vida. Lo que está pasando a niveles de sensibilidad en las naciones para con el evangelio. Espero que entienda lo que estoy tratando de decir. No es que Dios está abandonando la iglesia de ninguna manera, al contrario. El plan sigue. Lo que está pasando es que hoy los gentiles las naciones se están poniendo cada vez más duras frente al evangelio. ¿Y qué pasa? Le puede pasar lo mismo que le pasó a Israel. Tener el conocimiento, tener la verdad y rechazarla. Eso le puede pasar hoy a las naciones de la tierra. La iglesia, hermanos, vivimos en la gloria. Estamos en el Señor y seguimos en su plan eterno. Y si algo no se entiende, vamos a tener las células de la semana para poder consultar y para poder sacarnos todas las dudas. Está hablando no de perder la salvación, sino de perder la posición en el reino de Dios. Y esto es muy importante, esto hace sentido con muchas de las cosas que ya hemos venido hablando. Recuerde que todos nosotros, los salvos, estamos corriendo una carrera. ¿Qué dice la Escritura? Corre de tal manera que ninguno tome tu corona, tu posición en el reino. ¿De qué habla una corona? De una posición en el reino de Dios. Entonces, ¿eres cristiano? Sí. ¿Ya eres justificado? Sí, qué bueno. Corre de manera que ninguno quite tus galardones. Tienes que correr de una manera que nadie quite tu posición. No de salvación, sino del reino. Por eso acá está hablando del reino. Ese olivo es el reino. Lamentablemente habrá muchos que no obtendrán el premio. Pablo le llamó el premio del supremo llamamiento. De esta manera corro, dice Pablo. Si ya eras salvo, ¿para qué corre? Porque hay posición en el reino. Y cuenta el evangelio que habrá pequeños y grandes. Y que nosotros tenemos que correr de tal manera que nosotros obtengamos esa corona. No está hablando de que obtengas una salvación que ya tienes por gracia y por fe y por soberanía de Dios. Te está diciendo que un día tendrás galardones. Lo hemos hablado, hemos enseñado sobre eso. Y todo esto muestra el propósito de Dios. Y como nadie que es llamado a participar en él puede perderse. Pero sí, a niveles corporativos, como gentiles y como judíos, el Señor le está hablando a los dos pueblos y los está advirtiendo. A nosotros nos dice, no se ensoberbezcan naciones contra los judíos. Fíjese el odio que hay sobre Israel también, paralelamente. Y a nosotros nos dice, ustedes no se crean algo, porque ustedes están también por gracia. Y los saqué a ellos para ponerlos a ustedes. Entonces hay varias advertencias del Señor. Vuelvo a Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud. ¿Cuántos se acuerdan del pleroma, de ese número limitado de hombres y mujeres que el Señor ha llamado de los gentiles? Nosotros estamos en ese grupo. Y fíjese lo que dice Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Romanos 11:27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, el foco siguen siendo los judíos. Dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces nosotros también tenemos, imagínense que usted anda por las calles de Jerusalén y usted pasa con una, no sé, o algo que lo identifica como cristiano, y pasa un judío y lo escupe, como pasa todos los días en Jerusalén. Acá dice, ámalo. Son enemigos por causa del evangelio, pero son muy amados. Y eso es la dicotomía que nos encontramos en nuestro interior. Ellos aborrecen a Cristo, insultan a nuestro Señor, pero dice que son amados, muy amados por causa del propósito eterno. Ellos han sido endurecidos por un tiempo momentáneo, pero al final dice que van a ser añadidos al reino de Dios. Y Dios no ha terminado su propósito con Israel, porque a veces somos muy pendulantes y nos vamos a los extremos, ¿no? Listo, Dios ya no tiene nada que ver con ellos. Van a sufrir lo que tengan que sufrir, pero
están dentro del propósito eterno de Dios. Y lo dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios llamó a nosotros de los gentiles, irrevocable es ese llamamiento. Y si Dios llamó a los judíos, irrevocable es el llamamiento de los judíos. Y si Dios tiene un plan con el Israel terrenal, irrevocable es la promesa que Dios le dio, ese don que Dios les dio, de que un día los va a añadir al reino de Dios. Confío en que el Señor nos ayuda a comprender. Romanos 11:30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, así éramos nosotros. Así como están ellos, usted antes de conocer a Cristo estaba igualito. O no andaba en la difunta Correa llevando el auto, andaba con el gauchito. Así andamos todos nosotros. Entonces lo que te está diciendo, vos ahora estás salvo, pero vos antes eras como ellos. Así que, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Es más, tendríamos que estar agradecidos. Gracias a que ellos desobedecieron, nosotros hoy estamos aquí. Así que imagínense por qué son muy amados. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Y aquí vamos a cerrar con un broche de oro, porque esto es lo que nos permite entender por qué no entendemos todo. ¿Y por qué no entiendo todo? ¿Y por qué Dios lo hizo así? ¿Y por qué Dios no hizo de esta manera? Lea esto conmigo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién, mi hermano, puede entender este misterio? Pablo nos está diciendo, es un misterio. Israel es un misterio. Sí, pero yo no entiendo, yo quiero discutir ese versículo. Hermano, no entremos a discutir ningún versículo, simplemente pidamos al Señor que nos haga entender. Simplemente que comprendamos el plan de Dios y que tengamos la actitud correcta entre nosotros, para con ellos, para con el mundo que no conoce. Porque eso va a ser lo que te va a preguntar el Señor cuando rindamos cuenta. ¿Por qué odiabas a los...? Eso te va a preguntar. No te va a preguntar ¿por qué no entendiste tal versículo? No, es ¿por qué odiabas? ¿Por qué te enojabas? ¿Por qué dividías? Esas son las cosas que nos van a preguntar. Entonces, cuando no entendemos todo, cuando no comprendemos todas las cosas, tenemos que leer esto. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable. ¿Sabe qué es insondable? Vio las sondas espaciales que largan para medir que no se puede medir. Insondable. No se puede medir. Insondables, inescrutables. No se puede escudriñar todo. Estamos limitados. Entonces, yo creo que ahí hemos terminado. Pero démosle tiempo a la palabra para que esto vaya permeando en nosotros y podamos comprender estos misterios